Hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas, adolescentes? Bienvenidos, les habla Miss Eni y estamos en un momento muy especial donde aquí les contaremos algunas historias muy interesantes para cada uno de ustedes. ¡Hola, Miss Eni! Hola, Lola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ¡Hola, niños! Hola, Lola. Ay, qué guapa vienes con tu flor hoy. ¡Ay, sí! Me gusta mucho mi flor, pero tengo un poquito de calor. ¿Tienes calor, Lola? ¡Me están picando los mosquitos! Uy, bueno, es que estamos en nuestro campamento, ¿lo recuerdas? Por eso. Sí, estamos en nuestro campamento especial y aquí hoy vamos a contar una historia. ¿Te gustan las historias? ¡Uy, me encantan las historias! ¿Y a ustedes, queridos peques, les gustan las historias? Sí. Ay, hoy vamos a contar una historia muy especial. ¿Saben ustedes? Las historias que vamos a contar aquí con Miss Eni son historias que nos llegan de diferentes partes del mundo, Lola. ¿De otras partes del mundo? Sí, de muchos lugares. ¿De la Antártida? Ah, todavía no recibimos una de la Antártida, pero seguramente a lo mejor lo podremos recibir. ¿Sabes de qué lugar viene nuestra historia de hoy? No sé, dime. Ay, bueno, nuestros niños de diferentes partes del mundo nos envían sus historias por medio de mensajes de texto o por correo electrónico. ¿Por correo electrónico y celular? Y el celular. Hoy nuestros peques son muy modernos. Sí, son muy modernos y es una forma de comunicarnos muy rápidamente. La historia de hoy la manda un niño y este niño vive en el país de México. ¿México? Sí. ¡Uy, me encanta México! ¿Te gusta México? Sí. ¿Tú sabes algo de México? Sí, sé que comen muchos tacos. ¡Tacos! ¡Y chile! ¡Y chile! Ah, ¿a ti te gusta el chile, Lola? Sí, me gusta, pero me pica un poquito. Sí, pica. ¿Y a ustedes, pequeños, han escuchado algo sobre México? México es un país muy grande y se come chile y se comen tacos y nuestro niño que nos mandó su mensaje hoy está en México, Lola. ¡Qué divertido! ¡Dime la historia ya! Ah, tranquila. Está bien. Tranquila. Hoy vamos a hablar de esta historia especial que nos manda este niño llamado Tommy. ¿Tommy? Sí, ¡Yo no lo conozco! Ah, pero lo vas a conocer a través de la historia. Y ustedes también, queridos pequeños. Y hoy, la historia que nos escribió Tommy, que ya la leí aquí, nos cuenta algo que le pasó, Lola. ¿Qué le pasó? Ay, y tiene que ver con una palabra, Lola, que te la debes aprender y ustedes también. ¿Me debo aprender la palabra? Sí, ¿sabes cuál es la palabra? No sé. Escúchenla ustedes también bien pequeños. La palabra de hoy tiene que ver con la historia de Tommy y la palabra es obediencia. ¿Obediencia? ¿Sabes tú lo que es la obediencia? Lola. 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 Creo que sí sé lo que es la obediencia. Ah, ok, porque tú obedeces, ¿cierto? Claro. ¿Y ustedes, queridos niños, obedecen? Déjenme contarles lo que le pasó a Tommy. Tommy era un niño muy alegre. Le encantaba ir a los campamentos como este, Lola. Le encantaba ir y vivía en un lugar donde era como un campo. Y entonces Tommy, cerca de su casa había un río cristalino. ¡Qué divertido! Sí, era muy divertido. Sí, y entonces a Tommy le encantaba ir al río, pero no creas que iba a nadar. ¿No? No, ¿sabes lo que iba a hacer al río? No sé. Iba porque en el río había muchos sapitos. ¡Ay! Le encantaban los sapitos. Miren, yo tengo aquí un sapito. Bueno, está un poco grande, pero los que Tommy tenía cerca de su casa en el arroyo, en el río, eran pequeños. Y un día, Tommy tenía muchas ganas de ir al río y quería ir con sus amigos a jugar, pero su mamá le había dicho, Tommy, hoy no puedes salir a jugar al río porque no voy a estar en casa, papá va a estar ocupado y tú tienes que estar aquí. No me gusta cuando me dicen que no. La palabra es Obediencia. obediencia. Debemos obedecer. Así que lo que le preocupaba a la mamá de Tommy es que en el río, Lola, ¿sabes? Había algo muy preocupante. ¿Qué había? En el río habría, cerca del río, no dentro del río, en el río había cerca un pozo. ¿Un pozo? ¿Qué es eso? Es como una fosa, como un hoyo profundo. Y entonces era muy peligroso porque ese pozo estaba lleno de agua. ¡Oh, no!
Sí, profundo. Entonces la mamá de Tommy le dijo, no vayas al río mientras yo no esté. Y Tommy dijo, está bien, mamá, me voy a quedar en casa. Después de un tiempo, ay, Tommy ya estaba aburrido. Había jugado carritos, había pintado sus libros de colorear. Ya estaba aburrido en casa. Así que cuando estaba ahí, escuchó que alguien tocó la puerta. ¡Toc, toc, 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 toc! Era un amigo. Y el amigo de Tommy, Carlitos, Lola. Llegó y entonces Carlitos llevaba una gorra, llevaba sus shorts, llevaba sus tenis y entonces le dijo, Tommy, vamos a ir al río a jugar y vamos a ir con todos los niños. ¡Vamos! Y entonces Tommy abrió los ojos grandes y dijo, ¿al río? Y entonces Carlitos le dijo, sí, vamos a ir a atrapar sapitos. ¡Uy, a mí no me gustan los sapitos! Pero a Tommy le encantaban. Son muy pegajosos. Son pegajosos y son de muchos colores y a Tommy le encantaba y dijo, ¡oh! ¿Recoger sapitos? Y Carlitos le dijo, sí, vamos. Pero su mamá le había dicho, Lola, Que no saliera al río. que no saliera al río. Y entonces pregunto, ¿él debería ir con Carlitos o quedarse en la casa? Debería quedarse en su casa como su mami dijo. ¡Es correcto! Pero ¿qué crees que hizo, Lola? Se fue. Ay, dijo, ay, no Tommy. puedo ir porque mi mamá no me dio permiso. Y Carlitos le dio una gran idea y le dijo, no te preocupes, vamos a ir muy rápido. Y entonces cuando estemos jugando, si vemos a lo lejos que viene tu mamá, te avisamos y tú te vas corriendo a tu casa. ¡Ah! A Tommy le pareció una buena idea. ¿Era buena idea? No. ¡Oh, no! Entonces Tommy dijo, está bien. Se puso los tenis, se puso una gorra, agarró un frasquito de vidrio para atrapar a sus sapitos y se fue con Carlitos y con todos sus amigos al río. Cuando llegaron al río, el agua estaba fresca. ¡Ay, estaba rica! Había un columpio, Lola. ¡Qué divertido! ¿Te gustan los columpios? ¡Me encantan! Y entonces empezaron a columpiar y Tommy se subió y ¡zum! Hasta arriba y ¡zum! Hasta el otro lado. ¡Ay, qué divertido se la estaban pasando! Y de repente entonces dijeron, es hora de recoger a nuestros sapitos. Y era un concurso, a ver quién atrapaba al sapito más. ¡Es muy difícil! Es difícil porque saltan, pero era una competencia, a ver quién atrapaba al sapito más bonito. Y entonces Tommy se arregló su gorro, se puso muy quieto y empezó a ver. De repente vio a un hermoso sapito. Era color rojizo. Tenía los ojos negros y estaba totalmente lindo. Y entonces cuando Tommy lo vio dijo, ¡oh, ese sapito tiene que ser mío! ¡Lo voy a agarrar! Y lento fue, porque el sapito estaba sobre una roca. Y entonces, cuando iba a agarrar el sapito saltó. ¡No, me espantaste! ¡Ay, perdón! ¡El sapito saltó! Y no lo pudo agarrar. Y el sapito saltó y se puso cerca de otro lugar. Y Tommy dijo, ahora sí, voy a agarrar ese sapito. Y fue lento y trató de agarrarlo y el sapito saltó. Ay, pero de repente el sapito, ¿dónde crees que se puso, Lola? No, creo que ya me imagino. Se puso en el pozo. ¡Oh, no, qué peligroso! El que estaba lleno de agua. ¡Oh, no! Entonces el sapito fue crack, crack, crack. Tú sabes qué se hacen los sapitos, ¿cierto? Ahora lo sé. Ah, ok. Entonces el sapito se quedó en el pozo, en la orilla del pozo, y que estaba quietecito y solo hacía crack, crack. Tommy dijo, este sapito tiene que ser mío. Y todos los amiguitos de Tommy, tú puedes, Tommy, vamos. Y él decía, shh, shh, no me distraigan, porque ahora sí voy a atrapar al sapito. Y todos, sí, tú puedes, vamos, Tommy. Y Tommy entonces se arregló y iba lento, Lola. Y el sapito solo hacía crack, crack. Parece que lo estaba llamando. Creo que ya lo quiero escuchar al resto. Sí, Tommy decía, el sapito me está llamando. Quiere que yo lo atrape. Y lento, cuando estaba cerca del sapito, entonces estiró su mano lento, Tommy. Y entonces de repente quiso agarrar al sapito. El sapito saltó y se fue Tommy al pozo. Se fue al pozo y entonces el sapito se fue, pero
Tommy cayó al pozo. El pozo estaba lleno de agua. Estaba profundo y Tommy era pequeño. ¡Oh, no! ¡Se va a ahogar! Se estaba ahogando. Y los amigos de Tommy abrieron los ojos grandes y asustaron y dijeron, ¡oh, no! Tommy. Corrieron al pozo, se asomaron y entonces vieron que Tommy lentamente se iba hundiendo. No sabía nada. No sabía nadar, Lola. No sabía. Y entonces los amigos de Tommy empezaron a ayudarlo, le daban la mano, agárrate, pero eran también pequeños como Tommy. Así que Tommy se empezó a hundir y a hundir. La casa de Tommy estaba cerca del pozo y uno de los niños, Carlitos, se fue corriendo a la casa de Tommy. Ahí estaba el papá de Tommy. El papá de Tommy le empezaron a gritar, ¡papá de Tommy! ¡Papá de Tommy! El papá de Tommy se paró y dijo, ¿qué pasa? Tommy se cayó al pozo y sin pensarlo el papá de Tommy se vino corriendo. El papá de Tommy era un hombre grande. ¿Muy alto? ¡Alto! Y entonces llegó al pozo y se tiró al pozo. Y entonces el papá de Tommy sabía nadar, así que sacó a Tommy del pozo, pero Tommy tenía ya sus ojos cerrados. ¡Oh, no! Y entonces no respiraba. Y entonces sus amigos empezaron a llorar, estaban muy preocupados. Y entonces el papá de Tommy agarró a Tommy y entonces le empezó a dar unos masajes en el pecho, Lola. ¡Ah, yo he visto eso! Y entonces le pusieron aire en la boca. Y entonces Tommy no respiraba. Los amigos de Tommy estaban llorando. Y entonces el papá de Tommy dijo, Señor Jesús, salva a mi niño. ¿Estaba orando? Estaba orando y le decía, por favor, salva a mi niño. Cuando el papá de Tommy estaba orando, entonces le estaban dando sus golpecitos en el pecho y Tommy empezó a toser, empezó a sacar mucha agua de la boca. ¡Qué emoción! ¡Estaba bien! ¡Estaba vivo! Volvió a vivir y los amigos de Tommy se limpiaron sus ojitos. Estaban ahora muy felices. El papá de Tommy agarró a Tommy, lo llevó a su casa, le quitaron la ropa mojada, lo ayudaron, lo cuidaron y Tommy se recuperó. ¡Ay, qué bendición! ¿Qué te parece eso? Muy hermoso, pero Tommy desobedeció. Claro, cuando su papá oró, pero ¿por qué le pasó esto a Tommy? Pues porque no le hizo caso a su mami. Es que cuando nosotros no obedecemos, podemos tener muchos riesgos y peligros que nos pueden ocurrir, Lola. Ahora siempre le voy a obedecer a mi mami. Es muy importante que obedezcamos. Tú, querido niño, tú, querido adolescente, siempre debes recordar que es importante obedecer a papá, a mamá, a los abuelos, a los maestros, a los mayores. No importa el tipo de familia que tengas, si vives con papá y mamá o con abuelitos o con tíos o con quien tú vivas, es importante siempre obedecer. ¡Siempre! La Biblia dice, Lola, ¿tú lees tu Biblia? ¡Claro, todos los días! ¡Qué felicidad! Les invitamos a ustedes también que lean su Biblia. La palabra de Dios, que es la Biblia, dice en un versículo muy bonito, Lola, dice así, el que me ama, El que me ama, obedece mi palabra. obedece mi palabra. Y Dios lo ama. Y Dios lo ama. Esto se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo número 14. ¿Quieres repetir conmigo lo que dice la palabra de Dios? ¡Qué hermoso versículo! Es muy lindo. Repite después de mí. El que me ama, El que me ama, obedece mi palabra. obedece mi palabra. Y Dios Y Dios lo ama. lo ama. ¿A ti te gusta que Dios te ame? ¡Ay, yo me siento muy amada por Dios! ¡Qué hermoso! ¿Saben qué, queridos niños? Dios nos ama. Nos ama siempre. Nos va a amar en todo momento. Pero cuando tú amas y tú amas, entonces serás un niño y una niña que obedezcan. Tommy tuvo que aprender con una triste situación. Muy triste. Pero gracias a Dios se salvó. Y nos dice su mensaje que ahora Tommy siempre trata de obedecer
a sus padres y a todos sus mayores. Es muy importante que obedezcamos. La palabra obediencia quiere decir que tú, cuando estás con adultos, con amigos, con quien estés, vas a tratar de hacer siempre lo correcto y hacer lo que los demás te digan, tus padres o los mayores. ¿Qué te parece, Lola? Me parece muy correcto, porque a veces como que queremos desobedecer, pero Ujú. siempre hay una consecuencia. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia. ¿Haces cosas buenas? Consecuencias buenas. ¿Haces cosas no tan buenas? Tendrás consecuencias un poco de problema. Así que cuando estés en tu casa, obedece a papá y a mamá. Cuando estés en la escuela, obedece a los maestros. Con tus amigos, con tus hermanos, siempre trata de obedecer. Y lo más importante, obedece a Dios, porque Dios siempre cuidará de ti. ¿Te gustó la historia, Lola? ¡Encantó! ¡Ya estoy esperando el próximo mensaje! Así es. Le agradecemos a Tommy que nos escribió desde México y nos contó lo que le pasó y con ello nosotros pudimos tener una gran enseñanza. Donde tú estés, donde tú nos veas, si nos ves en Colombia, si nos ves en Puerto Rico, si nos ves en Estados Unidos, si nos ves en Europa, donde nos veas. Si quieres enviarnos tus historias para que también las contemos con Lola, ¿verdad, Lola? Mándenos sus historias y las puedes mandar a la dirección que aparece aquí abajo y con gusto vamos a contar lo que ha pasado contigo y cómo Dios puede ayudarnos en todo momento. Gracias por haber estado con nosotros en este momento especial en nuestra programación de campamento, Lola. ¡Adiós, niños! ¡Esperamos sus historias! ¡Muchísimos abrazos! Abrazos para todos ustedes y nos vemos en la próxima aquí con Miss Eli.